Salmo 95. Bueno, pueden ir a sus clases, por favor. Amén. Gloria a Dios. Salmo 95. Salmo 95. Verso 7. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a que el Señor también nos hable de esta mañana. Amén. Y dice la Biblia de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta mañana en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te exaltamos, Dios, ponemos en tus manos nuestro corazón en esta hora para que tú, Señor, nos hables, para que tú, Señor, nos ministres, para que tú, Señor, hagas con nosotros lo que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice este lugar, bendice cada vida, cada hijo tuyo, Señor, cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de tu presencia y de tu gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te ungo para que tú crezcas y recibas gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús, me pongo como un instrumento tuyo, Señor, en esta hora. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. A mí me causa un poco de curiosidad, no curiosidad, ¿no? Dice la palabra: si oyeres hoy su voz. ¿Cuántos han oído la voz de Dios hoy? Parece que pocos. Y es que pocos oyen la voz de Dios. Amén. Pocos están oyendo la voz de Dios. Y los pocos que oyen la voz de Dios hacen lo que hizo el pueblo del Señor. ¿En dónde? En Meriba. Aquí vamos a mirar qué fue lo que ocurrió en Meriba. Pero la idea, ¿cuál es, mis hermanos? Dios habla. ¿Cuántos lo creen? Dios habla. Oye, pastor, ¿cómo así? Dios habla. Estoy casi seguro, y no temo decirlo, que la mayoría de la gente que dice creer en el Señor, que dice tener fe en Dios, que dice haber entregado su corazón al Señor, no han escuchado la voz de Dios. Y cuando uno le dice: ¿has escuchado la voz de Dios? O Dios me dijo, dice: wow, este ya se está volviendo, ¿es qué? Loco. Porque ¿cómo así que oye la voz de Dios? ¿Quién puede oír la voz de Dios? Pero la Biblia dice que el pueblo del Señor puede escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y la gente no oye la voz de Dios. Y a la hora de la verdad, yo ayer les compartía a los jóvenes, les decía: la Biblia dice que no nos debemos afanar por nada, ¿verdad? Ni por lo que debemos comer, ni por lo que tenemos que vestir. Pero sí nos debemos afanar por una cosa. La Biblia enseña que yo debo tener afán solo por una cosa. Yo me debo preocupar por una sola cosa. No me debo preocupar por la comida, no me debo preocupar por el vestido, no me debo preocupar por el trabajo, no me debo preocupar, no. Debo ser responsable. Pero mi única preocupación en la vida debe ser buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que serán añadidas. Debe haber un afán, debe haber una preocupación, debe haber un esfuerzo, debe haber algo de mí buscando ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque es la única manera que uno logra escuchar la voz de Dios. Si usted no hace nada por buscar la voz de Dios, nunca va a escuchar la voz de Dios. O no va a saber cuándo mejor Dios le hable. No va a saber cuándo realmente Dios le está hablando a su vida. Y como no va a saber cuándo Dios le está hablando a su vida, muchas veces se va a perder las bendiciones y las promesas que Dios tiene para con usted, porque sencillamente, como no sabe que Dios le está hablando, no le pone cuidado a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos ha querido evitar un peligro? ¿Cuántas veces Dios no nos ha querido prever de algún accidente, de algún percance? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido allá en nuestro corazón una voz que de pronto nos dice: no vayas, no hagas más? Sin embargo, como no estamos seguros quién nos está diciendo, creemos que somos nosotros mismos los que nos hablamos, y vamos o hacemos y vemos que era mejor no haberlo hecho
ni haberlo ¿qué? ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Todos los días debemos preocuparnos y afanarnos por oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la voz que nos dirige. Amén. Es la voz que nos conduce realmente hacia la bendición, hacia la prosperidad, hacia el éxito, hacia el camino, hacia el propósito que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo del pueblo del Señor en Mérida? Que escuchamos la voz de Dios y que dice, endurecieron ¿qué? Su corazón. ¿Qué querrá decir endurecieron su corazón? Pues que sencillamente no le creyeron al Señor. La voz de Dios la escucharon, Dios les habló, mas sin embargo, en la primera necesidad se endureció el corazón del pueblo de Dios y no creyó en lo que Dios les había dicho, al punto de que murmuraron contra Dios. Éxodo 17. Éxodo 17, verso 1 al 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Lo voy a esperar. Éxodo 17, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: toda la congregación, mire, escuche bien, toda ¿qué? La congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Dios les había dicho que fueran ¿a dónde? Que se fueran a donde estaban, a donde habían llegado. Dios les había dicho, el pueblo de Dios había escuchado la voz del Señor y había hecho caso a la voz de Dios, y habían partido ¿hacia dónde? Hacia el desierto de ¿qué? De Refidim, y se habían asentado ahí. Pero ocurrió que en ese lugar no había agua. Diga conmigo, no había agua. Y parece irónico, parece raro, parece extraño que Dios mande a su pueblo a un lugar donde no hay agua. Amén. ¿Cuántos a veces no ven que la voluntad de Dios es como complicada? ¿Cuántas veces no es la voluntad del Señor como que la más difícil? Como ante nuestros ojos, ¿verdad? Ante nuestra sabiduría, ante nuestros conocimientos, Dios a veces nos parece incluso que la voluntad de Dios es como un tanto loca, ¿no? Un tanto inclusive absurda. ¿Cómo es posible que Dios les haya dicho, váyanse para el desierto ¿de dónde? Y se van para el desierto y le hacen caso, pero llegan a ese lugar y no encuentran agua? ¿Qué piensa el pueblo de Dios? Inmediatamente, ¿a qué se le ocurre al pueblo de Dios pensar? Dice, y altercó el pueblo con Moisés. Aleluya, mire lo que pasó. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti allí sobre las peñas de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Será que Dios nos había mandado a ese desierto a morir de sed? ¿Será que Dios, el propósito de Dios era matar a su pueblo, cuando le había dicho Dios a su pueblo que los iba a llevar a una tierra espaciosa, donde abundaba la leche y la miel, donde iban a ser bendecidos con toda bendición, donde nunca les iba a hacer falta absolutamente nada, que todo lo iban a tener? ¿Será que Dios había cambiado de planes? ¿Será que Dios estaba cambiando su palabra, sus promesas, y que ahora se iba a vengar de su pueblo y los iba a destruir? ¿Será que ese era el propósito de Dios? No. La Biblia me enseña que Dios cumple su palabra, que no es como nosotros, que se arrepiente de lo que dice. Dios lo que dice lo cumple, pase lo que pase.
Pero a veces la fe va a ser probada, mi hermano. Diga conmigo, la fe tiene que ser probada. El pueblo ha debido llegar al desierto de Mesidim y decir, el Señor nos trajo acá, aquí nos quedamos y estamos seguros que no sabemos cómo, pero agua nos tendrá que dar, agua nos tendrá que dar, nunca nos vamos a morir de sed, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero el pueblo hizo todo lo contrario. ¿Comenzó a qué? A murmurar. Se enojó con Dios. Y como a decir, ¿para qué nos sacó de Egipto? ¿Para que muramos de sed? Por cualquier cosa, el pueblo de Dios se le olvida lo que Dios ha dicho acerca de su pueblo. Por cualquier circunstancia, bajo cualquier presión, bajo cualquiera, la más mínima, usted comienza a pensar que Dios no tenía su buen propósito sobre su vida y que por el contrario, quizás Dios lo ha abandonado, quizás Dios cambió de planes, quizás Dios se va a vengar de usted, quizás Dios lo va a hacer morir en el desierto. Comienza a cambiar toda la idea que tenía de Dios. ¿Cuántos escucharon la voz de Dios esta mañana en este lugar? ¿No escucharon la voz de Dios? Es que ese es el problema. Porque Dios habló esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si yo les preguntara en qué momento, en qué ocasión y qué dijo, no sé cuánto me darían la respuesta. Pero Dios habló esta mañana. Amén. Y Dios habló hoy a través de los labios de la pastora y dijo que usted era un bendito. Amén. Y dijo que a usted nada le haría falta. Y dijo que Dios iba a comenzar algo nuevo en su vida a partir de hoy. Eso dijo el Señor. Pero muy seguramente muchos ni lo oyeron. Y muchos pensaron que era la voz de la pastora, que era el propósito de la pastora, que eso salía del corazón de la pastora y que por lo tanto quizás no tenía ni siquiera el más mínimo valor. ¿Qué ocurre con el pueblo del Señor que no está escuchando la voz de Dios? Y si la escucha, se le olvida y cree que Dios es un mentiroso, y cree que Dios es un falso, y cree que Dios va a cambiar todos sus planes. ¿Por qué ante la primera necesidad, y a la hora de la verdad, quizás la más absurda de todas las necesidades, por qué ante el primer inconveniente, por qué ante el primer problema, por qué ante la primera circunstancia? Es que no todo es fácil, mi hermano. Que nosotros queremos que todo sea ¿qué? Regalado, gratuito, que vayamos pues para la cumbre de una. La Biblia dice poco a poco. La Biblia dice poco a poco. Este pueblo va a entrar a la tierra prometida, pero le dice a Josué, poco a poco. Eso no es de una. No, hay que pasar por un desierto, y en el desierto hay que dejar las cosas que a nosotros nos hacen daño. Hay que pasar por un desierto y hay que inclusive enfrentar esas adversidades para que podamos entender realmente que Dios está con nosotros. Amén. Porque es que ante las necesidades, déjeme decirle, el Señor se glorifica. Aleluya. Ante los problemas, el Señor se glorifica. Si no hubiera necesidades, ¿para qué Dios? Amén. Si nos pudiéramos resolver los problemas nosotros mismos, ¿para qué necesitamos de Él? No necesitaríamos de Él, ¿verdad? Pero Dios dice, tuyo o mío eres ¿qué? Mío eres tú. No te voy a dejar, no te voy a desamparar y te voy a llevar, te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a proteger. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios que les está hablando? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel en esa época? Y dice la palabra que Dios se disgustó. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Moisés, porque fue obstinado el pueblo de Dios, porque fue ¿qué? Incrédulo. Salmo 95. Divagamos. A veces le creemos a Dios, a veces no le creemos al Señor. Dice que el pueblo que divagó en su corazón. A veces, en ocasiones, cuando todo nos va bien, tenemos fe en el Señor, nos alegramos en Dios, pero cuando vienen las circunstancias, viene el problema. ¿Por qué? Porque se nos acabó la fe. Ah, no, pastor, ya no vuelvo a la iglesia. Ah, no, pastor, ¿para qué orar? Ah, no, Dios no me responde. Dios no me ama. Dios no, me va a dejar morir de hambre. Me va a dejar morir de sed. No va a pagar mis deudas. ¿Para qué me sacó de Egipto? Y comenzamos a tener la misma posición del pueblo de Israel de esa época. Déjeme decirle, el Señor no te salvó para verte avergonzado.
¿No dicen amén? El Señor te sacó del mundo, te rescató, te salvó para exaltarte, para ponerte como cabeza y no como cola, para bendecirte, para demostrarte que eres Dios y el que está con Dios, hermano, triunfa en la vida. El que está con Dios, diga conmigo, triunfa en la vida. Yo soy un triunfador. Yo voy para el éxito. A mí las cosas me van a salir bien. Yo no soy ningún fracasado. A mí tal vez me encuentre con alguna circunstancia, pero de todas ellas yo saldré más que vencedor. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? ¿Cuántos aplauden el Señor? Su corazón. Dios nos habla, pero nosotros no hacemos caso de lo que Dios nos habla. ¿Cuántos tienen apuntado, anotado en alguna libreta que revisan muy frecuentemente las palabras que Dios ha dicho sobre tu vida? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos recuerdan? El Salmo dice: Señor, yo descanso en tus promesas, yo descanso en tus palabras, yo descanso en lo que tú has dicho de mí, porque yo no voy a morir en esta tierra sin ver antes el cumplimiento de todas tus promesas. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cuáles han sido las instrucciones que Dios te ha dado? ¿Hacia dónde te va a llevar el Señor? ¿Cuántos estamos seguros de estar siguiendo las instrucciones de Dios para que nos lleven hasta la cúspide, hasta el éxito? ¿Cuánto lo estamos haciendo? Ahí está el problema. Ahí está la dificultad. El pueblo de Dios no busca la voz de Dios. Miren, nosotros le hacemos más caso a los consejos que nos puede llegar a dar cualquier persona que los mismos consejos de Dios. Usted busca, antes de buscar la palabra de Dios, la voz de Dios, la ayuda de un consejero, la ayuda de un psicólogo, la ayuda de un psiquiatra, la ayuda de un médico, la ayuda de una amiga, la ayuda de un amigo, la ayuda de un pariente, el consejo de alguien, antes de venir delante del Señor a escuchar su voz. Y si lo llega a hacer: no, Señor, yo creo que tú estás equivocado. Yo pienso que no, te estás equivocando. Estoy seguro de que me va a ir bien. Y entonces vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer ¿qué? Dioses. Y no solo dioses, sino por encima de nuestros dioses. Y decimos: no, está equivocado. No, eso no es cierto. No, yo estoy seguro que a mí me va a ir bien. Yo estoy seguro que sabios en tu propia opinión. Cuando escuchen la voz de Dios, y hoy usted va a escuchar la voz si no la oye. ¿No me dicen amén? Amén. ¿Usted está escuchando la voz de Dios? Amén, aleluya, amén. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así, pastor, que Dios habla? ¿Cómo así que Dios habla? ¿No ha escuchado la voz de Dios? ¿A usted Dios no le ha hablado todavía? ¿Por qué no le ha hablado todavía? ¿Será que usted busca la voz de Dios? ¿Será que usted realmente está buscando el reino de Dios y su justicia para que todo sea ¿qué? Añadido? Usted se puede ir a la cama tranquilamente, usted puede salir del culto, puede estar todo el día, durante todo un día, sin escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que en la iglesia Renacer de Bucaramanga han sido pocos los que me han dicho: pastor, ¿y cómo hago para escuchar la voz de Dios? Han sido pocos. Claro, la voz de Dios se escucha de muchas maneras. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿A través de qué? De la palabra. En las predicaciones, a través de los siervos, ¿verdad? Dios habla a través de su palabra cuando usted la lee. Pero si no la lee, ¿cómo va a escuchar la voz de Dios? Pastor, yo quiero oír la voz de Dios. Claro, siéntese a leer la palabra del Señor. Siéntese con juicio y disciplina a leer la palabra del Señor, a memorizarla, a meditarla. ¿Amén? Amén. Así se oye la voz de Dios. ¿Cómo más se oye la voz de Dios, pastor? Claro, en oración, cuando tú oras. Pero es que como hacemos oraciones de 3 minutos. Y eso que nosotros hablamos como parlanchines, como loros, ¿no? Pero a Dios no lo esperamos que haga. Usted se queda quieto, como dice la Escritura, quieto, en silencio,
esperando a que Dios le hable después de que usted ha dicho lo que ha dicho? ¿O no? ¿Cuántos no están afanados por levantarse de sus rodillas? Y escasamente, como cotorra, mire, la Biblia dice que nosotros no debemos repetir palabras y palabras y palabras sin sentido, ¿verdad? Y creemos muchas veces que se refiere a las oraciones esas que nos enseñaron y que nos aprendimos de memoria. Y amén, a esas también se refiere. Pero también se está refiriendo a las oraciones que usted hoy en día hace, porque usted se limitó a repetir palabras que aprendió. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estoy, heme aquí, haz conmigo tu voluntad. Y siempre, todos los días, son las mismas palabras. ¿Y qué está haciendo? Palabrerías. ¿Repitiendo qué? Vanas palabrerías. Hay que orar para escuchar la voz de Dios. Pero después de que usted hable, por favor, espere que Dios le hable. Uy, pastor, ¿cuánto se demora Dios en hablar? Lo que se demore. Pero es que tengo afán, pastor, tengo que llegar temprano a la oficina. Levántese más temprano. Mire, la Biblia dice que el que tiene hambre y sed de justicia, ¿será que? Saciado. Y las cosas con el Señor es con hambre y sed de justicia. Me gusta esa canción que dice: Padre, quiero estar en tu presencia, necesito estar cerca de ti. ¿Qué dice esa canción? ¿Qué más dice? Quiero ver tu gloria, porque Él ve que el hambre que hay en mí, la pasión de mi vida eres tú, el hambre que hay en mí. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia para que sean saciados? Amén. Se escucha la voz de Dios a través de la palabra, se escucha la voz de Dios a través de la oración, se escucha la voz de Dios a través de las prédicas, pero la voz de Dios se escucha, la voz de Dios se oye. Dios habla de manera audible a todo aquel que le busca. Y si usted necesita saber algo, no tiene por qué preguntárselo a otra persona diferente que a la persona de Jesucristo, que a la persona del Espíritu Santo. O no es el Espíritu Santo el que nos enseña. Amén. ¿Cuánto le ha enseñado a usted el Espíritu Santo? Amén. No es el Espíritu Santo el que le redarguye, el que lo corrige. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Y usted debe decirle: Espíritu Santo, háblame. Yo quiero oír tu voz. Quiero que me enseñes. Quiero que me dirijas. Quiero que me convenzas. Quiero que tengamos ¿qué? Una relación. La bendición del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando escuche la voz de Dios, no haga lo del pueblo del Señor, que endureció su corazón y dijo no. Isaías 30, por favor. Isaías 30. Porque unos no escuchan la voz de Dios y tienen disculpa. Digamos que tienen alguna disculpa, pero otros están escuchando la voz de Dios. Pero hay de los que escuchan la voz de Dios dos clases de personas. Diga conmigo, hay dos clases de oidores. Hay dos clases de oidores. Mire, hay dos clases de personas: los que no escuchan la voz de Dios y los que la escuchan. Bueno, los que no la escuchan, pónganse las pilas a escuchar la voz de Dios. Pero de los que escuchan la voz de Dios, hay dos clases de personas. ¿Cuáles son esas dos clases de personas? 30:21. ¿Qué dice la escritura? Isaías 30, verso 21. Dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. De los que escuchan la voz de Dios, hay dos clases de personas. Los que escuchan lo que Dios dice, pero no hacen lo que el Señor les dice. ¿Amén? ¿Sí me están escuchando? El Señor les dice: es por acá. ¿Y ellos para dónde agarran? O para la izquierda o para la derecha, pero no para donde Dios dice. Curioso, ¿no? Y sabe que así es como el 90% del pueblo de Dios. Porque es que cuesta. Yo no sé por qué somos tan necios, tan tercos. Yo no sé por qué no le hemos creído a Dios. Dios dice una cosa y nosotros decimos otra.
Y entonces el Señor nos dice, es por acá. ¿Yo qué digo? No, Señor, es por acá. O es por allí. Pero por donde tú me dices, no es. ¿A qué clase de persona perteneces tú? ¿De los que oyen la voz de Dios? ¿De los que tuercen el camino? ¿De los que queremos como corregir la palabra? ¿Agregarle a la palabra? Como que queremos, no sé qué hacer. ¿O eres de los que escuchan la voz de Dios y haces lo que Dios te dice? Porque es que hay unos que no oyen la voz de Dios y esos están perdidos. Hay otros que escuchan la voz de Dios. Pero de los que escuchan hay dos clases de personas. Los que escuchan la voz de Dios y sencillamente optan por no ponerle cuidado. Y los que escuchan la voz de Dios y a pesar de su opinión, a pesar de la opinión de los demás, a pesar de que se le venga el cielo encima, a pesar de lo que se le pueda llegar a levantar, decide hacer lo que Dios ha dicho. Amén. Gloria al Señor. Léase, cuando tenga tiempo, Deuteronomio 28. ¿Qué ocurre para los que escuchan la voz de Dios? ¿Qué ocurre para aquellos que oyen la voz de Dios y la cumplen, la ponen por obra, son obedientes a la voz de Dios? ¿Qué ocurre con esas personas? Van a ser benditos con toda bendición. Nada les hará. Mire, ¿por qué el pueblo de Dios pasa por circunstancias difíciles? ¿Por qué el pueblo de Dios pasa por hambre? ¿Por qué el pueblo de Dios pasa por sed? ¿Por qué el pueblo de Dios pasa por escasez, por pobreza, por enfermedad? ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? No le hacemos caso a Dios. Somos como cuando nuestro papá nos decía algo, ¿no? O nuestra mamá. Mi hijo, no hagas esto. Haz mucho. Haz mucho. Que yo tengo razón. Él lo que quiere es que no me divierta. Él lo que quiere es que no la pase bien. Él lo que quiere, él es egoísta. Mi papá es un envidioso. No me quiere dejar vivir la vida. A veces parecemos con niños, con relación a lo que Dios nos dice. Y ya es hora de que entendamos de que Dios no se equivoca, de que la palabra de Dios es verdad, se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por favor, si el Señor te dice es por acá, ¿por dónde debes andar? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? No, es por donde Dios dijo que debíamos marchar. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios? Amén. Que le está diciendo, ¿te das cuenta por qué estás como estás? Oye, dile al vecino, ¿a qué clase de persona perteneces? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Oyes la voz de Dios? Dígale que está a la izquierda, pregúntele, ¿tú escuchas la voz de Dios? Ahora, pregúntale, ¿pero qué haces con ella? ¿La obedeces o no la obedeces? ¿La acatas o no la acatas? ¿Le pones cuidado o no le pones cuidado? ¿Qué haces con la voz de Dios? ¿Qué haces con lo que Dios te dice? Iglesia Renacer de Bucaramanga, por favor, entendamos algo. Dios tiene la razón. No se equivoca. La palabra del Señor es la verdad. En la palabra de Dios no hay engaño, no hay mentira. No pretendamos saber más que Dios. Mire, ¿usted quiere ver el futuro? Véanlo a través de la palabra de Dios. Véanlo a través de la palabra. ¿Cómo quiere ver su futuro? La palabra de Dios le dice si su futuro va a ser bueno o va a ser malo. ¿Dependiendo de qué? De que si haces o no haces lo que la voz de Dios te indica.
sencillo, fácil. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren progresar? Amén. ¿Cuántos quieren realmente salir de la olla? Amén. ¿Qué deben hacer? Dos cosas: oír la voz de Dios y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Yo tengo unos testimonios muy grandes de hombres que han escuchado la voz de Dios. Por ejemplo, Abraham un día escuchó la voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela para una tierra donde yo te mostraré. Pero no le dijo a dónde. ¿O sí le dijo a dónde? No. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. Es una decisión complicada, difícil. Sal de tu tierra, vete de Bucaramanga hacia una tierra que yo te mostraré. ¿Qué harías? Bueno, yo iría hasta el terminal de transporte. Bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Móntate en ese bus. Pero a pinchote. ¿Será que es fácil hacer lo que Dios nos dice? ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció la voz de Dios, pero sin embargo no salió de su parentela. Fíjense cómo es la vida. ¿Se llevó a quién? Al cabezón. Se llevó a Lot. Cuando le dijo: sal de tu parentela. Y Lot le causó después ¿qué? Problemas. Después le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Y qué hizo? Descendió a Egipto. ¿Y qué pasó? Hubo problemas. Es que cuando uno oye la voz de Dios y no la hace, problemas. ¿Quiere evitarse problemas? Haga lo que Dios le dice que debe hacer. Y si usted hace lo que Dios le dice que debe hacer, por absurdo, por loco, por raro, por extraño que le parezca, le va a ir bien. Amén, aleluya. Por raro que parezca. Una vez le dijo a un pastor, le dijo: vete para los Estados Unidos. Tú, tu esposa y tus 5 hijos. Pero yo no tengo nada. Mas sin embargo, este hombre se fue para la embajada de los Estados Unidos a pedir la visa para él, la esposa y los 5 hijos. 5 hijos. Y llegó a la embajada y solicitó la visa. Y el hombre decía: pero ¿cómo me van a dar la visa? Dios mío, es que no tengo trabajo, no tengo bienes, no, dicho, me voy a quedar en Estados Unidos, no voy a regresar. Para mí, mi esposa y 5 hijos. Y llegó y solicitó la visa para que se fueran. Y lo raro de todo, lo curioso de todo, ¿saben qué ocurrió? Le dieron la visa a él, a la esposa y a los 5 hijos. Llegó a los Estados Unidos, no me acuerdo a qué ciudad, y dijo: bueno, Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Esposa, 5 hijos y como que $20 en el bolsillo, no tenía más. Se encontró con un hombre y le dijo: dile que te arriende el local. El hombre era un dueño de un teatro y le dijo: arriéndeme el local. Y se lo arrendó, pero se lo arrendó regalado. Allá estableció una iglesia. Y hoy en día ese hombre tiene iglesias por todos los Estados Unidos y Norteamérica. Tiene canales de televisión, tiene cadenas de radio. Pero ¿qué hubiera pasado donde no hubiera hecho caso a la voz de Dios? ¿Dónde estaría este hombre? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Bueno, solo 2 quieren escuchar la voz de Dios. Amén. Pero Dios les dice que son benditos con toda la vida, Amén. que les va a ir bien, que no teman, que trabajen, que se consagren, que vivan rectamente, que sean íntegros. Amén. Y de todo, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control de todo lo que le está ocurriendo. Y Dios tiene un propósito maravilloso para con su vida. No se te extrañe, dice el Señor, de ninguna circunstancia adversa que se te pueda presentar.
Porque esa circunstancia no es para muerte, como dice el Señor. Es para ver mi gloria. ¿Cuánto lo creen? Es para ver mi gloria, dice el Señor. Amén. Y mañana mismo van a ver cómo ocurre. Amén. Porque agua saldrá de la peña. Porque agua saldrá de la peña. Porque la sed, Dios nos la va a saciar a través de Cristo Jesús. Porque todo el que viene a Cristo nunca más tendrá que sed y nunca más tendrá hambre. Para la gloria y la obra del Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Oigan la voz de Dios que está hablando en esta mañana. Iglesia Renacer de Bucaramanga, los amo, dice el Señor. Y me ha placido darles el reino. Aleluya. Somos perdidos. Dios tiene propósito y vuelve para nosotros. Dios ha demostrado en más de una ocasión que lo que ha dicho lo ha cumplido. ¿Por qué vamos a dudar de la palabra de Dios? No tenemos que dudar de la palabra del Señor. Siempre lo que el Señor te ha dicho, te lo ha cumplido. Amén. Y no va a ser la excepción esta vez. Y si el Señor te dijo algo en esta mañana, porque Dios le está hablando a cada corazón, Dios le está hablando a cada vida, Dios le está hablando a cada uno de ustedes. Siéntese. Padre, en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo el gobierno. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos escucharon la voz de Dios en esta mañana? Y por eso tal vez nos quieren distraer. Por eso tal vez nos quieren quitar la atención a la voz de Dios. Pues no se deje robar las promesas del Señor. Agárrela, diga conmigo, yo agarro la palabra del Señor. Yo la hago mía, yo la creo. La confieso en el nombre de Cristo Jesús. Y de este lugar voy a salir y saldré muy bendecido. ¿Sabe qué, mi hermano? Venir a la iglesia no es perder el tiempo. Usted debería ir más seguido a la iglesia. Porque en la iglesia Dios habla. Y muchos de ustedes se pierden la voz de Dios por estar detrás de un televisor, haciendo un mercado, lavando las alfombras, peleando con sus hijos. Y Dios habla. Y cuando Dios habla, no dice mentiras. Cuando Dios habla, lo que habla Dios es interesante. ¿Cuánto lo creen? Lo que habla el Señor es importante. Lo que yo tengo que venir a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Señor, yo necesito que me hables. Yo necesito que me digas. Yo necesito que me muestres. Y yo voy a tu casa a hablar contigo. Pero no solo a hablar contigo, a que tú me hables. Y voy a prestar atención a todo lo que tú me digas. ¿Sabe qué? Empieza a comprar los CDs de las predicaciones. Empieza a comprar. El Señor me decía, yo no sé si fue la voz de Dios o no fue la voz de Dios, pero el Señor me decía, no sigas subiendo los videos en internet. ¿Cuántos de ustedes los ven? Yo los veo. ¿Cuántos de ustedes han visto los videos? Véanlos, repítanlos. Busquen lo que Dios les dice. Y cuando vean que Dios les hable, apunten, grábenselo, escríbanlo en la pared si es necesario. Señor, esa palabra es para mí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Luego en esta casa va a haber comida, en esta casa va a haber vestido, en esta casa va a haber dinero, en esta casa nada nos va a hacer falta. Amén. Amén. Porque el Señor me dijo que Él era mi pastor y nada me faltará. Amén. Dios me dijo que todas mis necesidades me las iba a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hija, no te preocupes, yo te pago el colegio. Hija, no te preocupes, yo te pago la universidad. Hija, el Señor va a suplir. ¿Cómo que no hay dinero? Claro que hay dinero. Amén. Voy a abrir esta empresa, voy a abrir este negocio, porque el Señor me ha prometido que la bendición de Él es la que me va a enriquecer y yo soy bendito con toda bendición. Amén. Y obre basado, sujetado o sujeto en la palabra, en la promesa
que Dios le ha dado a su hijo. Amén. Hoy el Señor le ha hablado. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos hermanos le habló el Señor en esta mañana? Diga: Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. De aquí en adelante, Señor, mis oídos serán prestos a escuchar tu voz, pero mis pasos serán prestos también para obedecerla, para hacerte caso. Oidores y hacedores